Me tocó una década donde al inicio era un equipo que, aunque los colores eran rojo y blanco, parecía gris, ¿no? Era un equipo gris, un equipo que tenía muy buenos jugadores, grandes personas, pero que venían muy golpeados del América, porque la mayoría de los muchachos que teníamos eran jugadores que habían actuado en el América y que ya no los querían. Ya no los quería el entrenador o la directiva del América y los mandaban al Necaxa. Entonces, obviamente llegaban golpeados, llegaban con mucho dolor, con mucha tristeza, como si les hubieran quitado los blasones y bajado de categoría. Pero bueno, ese Necaxa me tocó llegar y después, junto con ellos también, empezamos a levantar al equipo. Decíamos, bueno, pues son buenos jugadores, tienen calidad, tienen capacidad, vamos a demostrar que también podemos. Fueron dos personas, uno de la América, otro de Necaxa, a buscar jugadores de Sudamérica. Me vieron a mí, hablaron conmigo y prácticamente les di mi palabra de venir al fútbol mexicano. En ese interín se cruza el Millonarios de Colombia y se cruza el Milán de Italia, pero yo había dado mi palabra y tenía que venir al fútbol mexicano. Todavía no se definía si América o Necaxa. Cuando llego al aeropuerto me dicen bienvenido al Necaxa. Perfecto, para mí era lo mismo, no los conocía a los dos, porque no había la difusión que hay ahora en redes, en noticias a nivel mundial, ¿no? Pero obviamente que llegar a Necaxa fue una bendición. Lo que pasa es que cambió mucho durante los años, ¿no? Porque allá llegaron jugadores del América como Pepe Vaca, estuvo el Cuchillo Herrera, que después también hizo una etapa importante con nosotros, Juan Antonio Luna, el Cabezón, estuvo el Charal Alderete. Hubo jugadores que ya no los quería el América y que llegaban con nosotros en unas condiciones bastante complicadas, ¿no? Pero también ahí se formaron los Nacho Ambriz, los Gerardo Esquivel, que eran jugadores que venían con ganas, con deseos de sobresalir. Bueno, en ese grupo antes vino también Peláez del América, que prácticamente no lo querían. Y él empieza a hacer una carrera realmente importante en el Necaxa. De Pumas llegó el Beto Aspe, de Chile venía Ivo Basay, bueno, aunque venía de Francia en realidad, el chileno Ivo Basay. Y ahí se empezó haciendo un equipo, ¿no? Se empezó a amalgamar, otros de los jóvenes venían ascendiendo, venían creciendo. La alineación era Nicolás Navarro, Chema Higareda, que venía de la UDG, Lalo Vilches, que venía del fútbol chileno, del Colo-Colo, el Picas Becerril, que venía Toluca, Veracruz y luego nosotros, el Cuchillo, como ya te lo comentaba, venía de la América. En la contención estaba Nacho Ambriz, que venía de las fuerzas básicas, junto con Gerardo Esquivel, otro muchacho que venía de las básicas. Por derecha jugaba yo, por izquierda jugaba el Beto, que venía de Pumas, y adelante Peláez, que ex americanista, y el Ivo Basay, que venía del fútbol francés. Ese era el 11 habitual. Después entraba Luis Hernández, que ya no lo quería porque vino de Monterrey, había ya estado en Cruz Azul y no lo querían, un gran jugador. Luego estuvo el Ratón Zárate, que venía del fútbol alemán, llegó Manolito Sol, también de Pumas. Es decir, fueron llegando varios jugadores que después, cuando unos iban saliendo, otros iban entrando. De las fuerzas básicas estaba Chava Cabrera, Luisito Pérez, que venían empujando fuerte, ¿no? Y eso había que darles esa oportunidad. Y bueno, te puedo decir los nombres de todos porque eran cerca de 30, 40 muchachos que pasaron en la década y que lo hicieron bien, representaron al equipo con todo. Cuauhtémoc era de esos complicados, ¿no? De repente tenía sus bromas medias absurdas, buen muchacho, venía de golpeado del América, lo habían botado prácticamente el América, en el Necaxa recupera su nivel, recupera su forma y crece todavía más. Ya llega al Mundial del 98, que fue un mundial espectacular para Cuau. Picas, por ejemplo, cuando llega, Picas le pegaba a todo el mundo. Y cuando llega de Veracruz, después él cuenta, ¿no? Dices que no, yo lo veía, dices que a este ya le pegué, a este también, a este, hijo, me van a pegar todos aquí. Y sin embargo lo recibimos con mucho cariño, es nuestro amigo, nuestro compañero. Y Picas es un tipazo. Creo que lo que nos hacía distintos a nosotros era el deseo
el deseo de ser algo diferente, de ser más que todos. Los jugadores que venían, sabían que venían a un equipo donde no podían relajarse, donde no venían a pasear, no venían de vacaciones, venían a trabajar y tenían que trabajar muy duro. Y muchas veces, nosotros éramos un grupo tan cerrado que cuando había muchachos que de repente no entraban en el grupo, al siguiente torneo se iban. No había otra opción porque no entraban dentro de la filosofía del equipo, ¿no? Y no estoy hablando de que sea ganar triunfos de la filosofía era el compromiso que teníamos que tener entre todos. No podíamos rendirnos, no podíamos entregar, no podíamos fallarnos, no podíamos traicionarnos. Y eso es lo que era este equipo. Cuando alguien cometía algún error, era o te metías o salías. No había medias tintas, ¿no? En el cual podías navegar con bandera de bobo o de tonto, tenías que dar el máximo, ¿no? Y eso es lo que hicieron los jugadores, entregaron su máximo, y cuando entregan su máximo, ganando, perdiendo, empatando, títulos de campeón o que no hubiéramos calificado, era lo mismo, porque habían dejado todo en la cancha. El que tu el dueño del equipo sea una cadena tan importante o un grupo tan importante, te representa estabilidad. Es importante en la parte económica. Lógicamente, más dinero para el América, menos dinero para el Necaxa. Por obvias razones, llevaba más gente el América que el Necaxa a las tribunas, aunque la realidad era otra, porque iba más gente con nosotros que con América, porque nosotros tuvimos una época maravillosa. Si bien es cierto que los clásicos se llenaba cuando jugaba América Chivas, pues lógico, ¿no? Siempre va a haber en ese partido más gente que en cualquier otro evento. Pero indudablemente que para nosotros eso representaba primero un respaldo, pero también era una cachetada, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Ustedes son el hermano menor, o sea, ustedes casi no existen, ustedes están a la espera de lo que sobre en la mesa y eso les va a tocar. Y no queríamos ser así, no queríamos ser el plato de segunda mesa, queríamos ser los únicos, los campeones, los que nos respeten por lo que éramos. Y eso demostramos en la cancha, cada partido, y más todavía cuando enfrentábamos al América. Hay mucha gente que dice, ¿es que a la América se le crecen los equipos? Sí, claro que sí. Y más todavía nosotros cuando ves que del otro lado le entregan todo en bandeja de plata y a nosotros nos tiran las obras, entonces no nos gustaba eso. Y peleábamos. Y obviamente nunca los íbamos a emparejar, eso es una realidad. Pero no importa, los títulos los teníamos nosotros en las vitrinas y la entrega de quién hablaban del Necaxa de los jugadores. Es más, después América retiraba o mandaba jugadores del Necaxa al América, o sea, los pedía y muchos de los compañeros nuestros se fueron para allá. Nunca, nunca. Inclusive, digo, cuando se pierde la final, yo estaba en el Mundial de Japón-Corea y el primer partido lo ganamos 2-0. El segundo partido lo perdemos 3-0, con muchas cosas raras, el tema de los goles, los arbitrajes y todo. Y nosotros tuvimos una pelota, un remate de Guti que la saca Adolfo Ríos de la esquina abajo. O sea, digo, si quieres perder, no pateas al arco. Así que te haces el que toca la pelota y terminas rindiéndote, te hacen, bueno, te hicieron un gol. Pero por lo menos en lo que a mí respecta, no me ha tocado y obviamente no lo permitiría, porque lo peor que puede hacer una persona es venderse. Dice, todos tenemos precio, todos tenemos un precio, pero para ganar, no para perder. Para perder, digo, te vuelves un miserable, ¿no? Y lo peor de todo es que no puedes conciliar tu conciencia, porque al final, si te enteras o no te enteras, es de afuera, pero los de adentro, lo que sientes tú, es lo que vas a cargar toda tu vida. Pero afortunadamente yo creo que valoraban el hecho de lo que estaba haciendo en Necaxa, de lo que se estaba convirtiendo en Necaxa, que ya tenían dos opciones, antes era una, el América y todo, ahora tenían dos opciones, tenían dentro de la misma competencia televisiva a dos equipos que iban a disputar de igual a igual para llegar a una final. Entonces yo creo que ellos se dieron cuenta de que no era correcto que yo debería ir a la América. Antes de conseguir los títulos, pues éramos nadie, o sea, éramos menos que nadie porque pues, no llegabas, no conseguías el título, habías peleado el descenso en los 80s, en los 90 estás empezando a generar un grupo y conforme vas creciendo, pues todos fuimos creciendo con esa ola de triunfos, de éxitos. Entonces,
Nadie se creía más que nadie. Nadie era el que decía, a ver, espérate, dame la pelota a mí, que yo soy el que hago las cosas. No, no, no. Aquí teníamos que correr todos, teníamos que luchar todos. Las concentraciones para mí eran las épocas más maravillosas. Estar con tu compañero, bajar a comer con todos, reírnos, ir a entrenar, regresar a la concentración. Estamos en liguilla, estamos por el título. Entonces, ese era el mejor momento para mí, por eso yo disfruto mucho las concentraciones. Y no es que deje de querer a mi esposa, a mis hijos. O sea, es la época más maravillosa, es el momento que trabajaste antes en torneos largos, todo un año para este momento. Entonces, dar el último esfuerzo, apretemos un poquito. Yo creo que fui un adelantado de la época. Como en su época Di Stéfano fue un adelantado de su época, como Pelé fue un adelantado de su época, como mismo Maradona fue un adelantado, a mí me tocó ser un adelantado de mi época, porque antes el número 10 era un jugador de talento que jugaba casi parado. A dar la pelota al 10, que el 10 sabe qué hacer, te ponía 2, 3 pases de gol y desaparecía el resto del partido. Pero ya te había puesto 3 pases de gol, ¿para qué un tipo con ese talento lo quieres tener en tu equipo? En mi caso era, yo te pongo los 3 pases de gol y te salvo 2 goles. Y si me tengo que barrer para quitar una pelota, me barro. Si me tengo que ensuciar, me ensucio. Antes no. Yo era de ese tipo de jugador. Entonces yo estaba quizás en ese parteaguas de la época del 10 tradicional, antiguo, al 10 actual. Que ya prácticamente, ¿quién es 10? Ya antes era el 4-3-3. Y el 4-3-3 eran los 4 defensas, el volante de contención, el volante central, el 8 que iba por derecha y el 10 que iba por izquierda. Y se convertían en dos volantes defensivos, el de apoyo junto con el defensivo, que el defensivo no subía ni de casualidad. Y el 8 era el ida y vuelta. Y el 10 era el no bajaba de casualidad, o sea, ahí quédate ahí arribita, tranquilo, yo corro por ti. A mí me tocaba ir, hacer goles o hacer pases y regresar a defender y colaborar con mi lateral, con mi volante de contención, con mi central, con mi arquero. Entonces yo me acostumbré a eso, a ser un jugador ida y vuelta, en el cual yo me sentía más importante cuando salvaba un gol que cuando anotaba un gol, porque el gol anotado como que lo teníamos, pero el gol en contra no podíamos dejar que nos hicieran. O sea, era una afrenta a todos nosotros, una puñalada en el corazón, entonces no había que dejarse hacer un gol. Hay 2 cosas que va a quedar. Cuando hablan de Necaxa, me relacionan a mí siempre. Y cuando hablan de mí, le relacionan con el Necaxa. Entonces es un romance que no se va a morir. Pase lo que pase, esté donde esté y defienda lo que defienda. La gente siempre se va a acordar por el 7 de Necaxa, Aguinaga.